Hoy vamos a hablar de el tercer círculo dantesco o la tercera esfera del inframundo. Vamos a hablar de todo eso, haciendo un recuento rápido de lo que hemos estado transmitiendo. Precisamente la semana pasada se habló del segundo círculo. Ya en la semana antes se estuvo tomando el tema del el primer círculo dantesco, que bueno, nos ayudó a entender muchas cosas, muchas cuestiones relacionadas con la vida y la muerte y qué pasa después de la muerte y todo eso. Entonces nuevamente les pido que me ayuden a compartir, denle ahí compartir, denle like y sobre todo denle seguir a la página. Si me están escuchando en el podcast, en cualquier parte de Europa o México o Sudamérica, asegúrense de suscribirse ahí al canal para que les lleguen las notificaciones de cada vez que se publica una audioconferencia por estos medios. Es muy importante, ¿no? Y aquí también en Facebook, en la página en Facebook, si no se han suscrito, pues va a ser difícil que Facebook les envíe la notificación de que se está haciendo una actividad en vivo. Entonces es muy importante el que le den seguir a la página, que le den like y que estén pues por lo menos una vez al día revisando todo lo que se está publicando, que se está haciendo una labor maravillosa para ustedes. Pues es parte de nuestro trabajo con la gnosis, ¿no? Entonces recordemos que es pues el tercer factor, y todos de alguna manera, ¿no? Si estamos en esto del despertar de la conciencia, pues debemos hacer algo por los demás, definitivamente, ¿no? Entonces vamos a entrar en ese tema. Les pediría que cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, la escriban aquí en el chat. Estoy al pendiente en la otra pantalla de la computadora, observando eso, para que no se haga monótono y aburrido tal vez, ¿no? A veces cuando ya escuchamos el tema, en alguna ocasión ya escucharlo otra vez como que ya no nos llama igual la atención, pero hagamos ese diálogo, compartan sus preguntas, sus comentarios y los responderé pues en cuanto los vea aquí en la otra pantalla. Saludos a todos ustedes, a Ibrahim, a Despierta 2020, a Mario Olivares, a Marta Holguín Suárez, de todos sus estados de México. Me imagino que todos son de México. Gracias. Estamos muy muy contentos, muy alegres de que nos permitan, ¿no?, llegar a su aparato, ¿no?, que a través de toda esa red de cables por los mares y enterradas en la tierra pueda llegar la señal a su antena, y luego ya de esa antena llega a su aparato, a su Wi-Fi. Si me está viendo en la computadora, entonces la historia es un poquito diferente. Si está conectada al famoso router, o si tiene también conexión Wi-Fi, pues lo mismo, ¿no? Pero lo importante es que la información entra acá de este lado y llega a ustedes con la esperanza, ¿no?, de que hagamos un espacio en nuestras vidas para el sentido práctico de esto. Porque si nosotros nada más escuchamos la palabra y no la hacemos práctica, si no hacemos de esto algo práctico, pues lamentablemente no nos va a servir de mucho. Y en estos días, precisamente con estos temas, si nos han seguido, pueden darse cuenta de eso, ¿no?, de que todo se reduce a un campo, a un margen muy, muy reducido, de hecho, de acción. O sea, si nosotros hacemos un inventario de nosotros mismos, de nuestra vida, podemos encontrar hábitos en nuestra vida que corresponden a cualquiera de estos, ¿no?, errores o pecados que se mencionan en lo que es ahora en la Divina Comedia, ¿no? En el video anterior, por el expositor de la semana anterior, se habló de lo que es la parte introductiva y el por qué es la Divina Comedia del Dante. Sin embargo, hoy también vamos a estar compartiendo informaciones relacionadas no solamente del libro de Dante, de la Divina Comedia, sino también de un libro que se llama Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. El autor es Samael Aun Weor, y estaremos compartiendo unas partes muy importantes que encontramos por ahí en Google, en National Geographic y en Wikipedia, por si acaso, ¿no?, alguien ve ahí esa información o escucha y ve
que es consecuente con lo que se dice en las páginas, porque ahí está precisamente, y nosotros le damos crédito a eso, ¿no? Entonces, díganme si tienen alguna inquietud, alguna pregunta antes de empezar, ¿no? Todo bien, muy bien. No duden en escribirla ahí, denle like, denle un corazoncitos aquí al video en vivo, compartan, no veo mucha actividad en compartir, por favor ayúdenos, que nuestro margen, ¿no?, de alcance de la página pues depende de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene en sus manos de alguna manera el destino de otra persona o de otras personas más, porque con esta enseñanza, como ya saben ustedes, se puede cambiar. Entonces hagamos nuestra parte, pongamos nuestro granito de arena, compartamos por todos los medios y adelante. Bueno, primero que nada, vamos a ver, tal vez yendo un poquito más en el tiempo, un poquito atrás en el tiempo, en las conferencias que se han ido presentando aquí en este canal maravilloso de la nueva era de Acuario, en Facebook principalmente, y entender, ¿verdad?, de que nosotros pensamos que el día de que nosotros muramos vamos a ir a los infiernos o vamos a ir al cielo. Eso es lo que nos enseñan, digamos, de una forma tradicional, en una forma superficial a la carrera en la parte espiritual de la vida, sea sus religiones, grupos, movimientos, asociaciones, etcétera. Hoy vamos a enfocar la situación desde un punto un poquito más amplio y diferente a la vez, y es por lo siguiente, porque hay personas que, aunque estén viviendo aquí en la tierra físicamente, ya tienen parte de sí mismos enclavados, conectados e incluso parte de sí mismos viviendo en las regiones inferiores, en los infiernos, aunque todavía estén aquí en el mundo físico, respirando el aire y recibiendo el sol de cada día. Y es que esto nos lleva por, como decíamos, por un camino muy, muy cernido, ¿no? Porque realmente, si nosotros no estamos poniendo atención en nuestra vida, no estamos descubriendo estados interiores. Y los estados interiores comúnmente, psicológicamente hablando, provienen de alguna parte de nosotros mismos, de algún yo de nosotros mismos en alguna región del universo. Porque hay universos múltiples, ¿no? Estamos nosotros en el mundo tridimensional, encerrados en ese concepto de las tres dimensiones, más en realidad estamos conectados a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, a la sexta. Y también, como hay mundos hacia arriba, mundos superiores, hay también hacia abajo mundos inferiores. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, al terminar nuestras 108 oportunidades como persona física de carne y hueso en un cuerpo como este, entonces ya nuestros valores habrán sufrido un gran cambio y ya no tendremos la oportunidad, la opción, la forma de participar de una existencia más. Entonces tendremos que vivir en unas dimensiones diferentes, en unos universos paralelos a este, en unas regiones diferentes a este, porque este mundo, este planeta tiene sus leyes, ¿no? Y una de las leyes, de sus leyes principales es esa, la que pues a toda alma se le asignan 108 existencias para que viva en 108 capítulos la vida, pero en realidad una persona no deja de tener vida cuando desencarna, cuando su cuerpo físico muere. De hecho es una transición, es un pase de un cuerpo a otro, a veces es más rápido, a veces toma más tiempo, pero si nosotros no hemos despertado la conciencia, si no hemos trabajado con las diferentes técnicas que existen para despertar, no nos vamos a dar cuenta de esa transición, de ese cambio de vaso o ese cambio de vehículo al cual seremos sometidos. Entonces todo se reduce a qué tanto estamos nosotros despiertos, qué tanto estamos lúcidos en el momento de la muerte y en estos momentos, para traerlo al momento actual, ¿no? Fíjense que el maestro Samael Aun Weor nos dice, o escribió en este libro que ya mencioné, y además de una de sus conferencias que dictó, nos dice que, o leo de lo que él nos escribió, dice: conozco a una persona, una dama, vive todavía sobre la faz de la tierra,
pero ya mora en el tercer círculo dantesco. Obviamente ella abusó de la energía creadora del tercer logos y se fue por el camino negro. Cuando desencarne, continuará su vida en esa región, en el tercer círculo. A ver, entonces cuando una persona desencarna, si ya se agotaron sus 108 existencias, como decíamos, ya no va a tener oportunidad de tener otra existencia como persona, ¿en dónde va a vivir? Sus valores, su esencia, que eso va a continuar definitivamente, ¿no? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde le van a dar un vehículo idóneo para su manifestación, para su vida? Pues todo dependerá de cómo haya sido su vida en la tierra, de qué ha predominado en sus existencias y en su última existencia. Esta persona que el gran maestro Samael Aun Weor nos comparte, pues él la estudió en los mundos internos. Se dio cuenta que esa persona cuando desencarnó, pues iba a ir directamente a vivir en el tercer círculo dantesco. Terrible, ¿no? Porque abusó de la energía creadora. Y hay otras que ya viven en el quinto círculo dantesco, otras, las que son muy violentos contra la naturaleza, viven en el séptimo círculo dantesco, y así. Entonces, desde ese punto de vista, observamos nosotros estas cosas hoy. O sea que cuando uno desencarne, le asignan otra existencia. Pero si ya se agotó las 108 oportunidades que le dan, entonces, pues tendrá que ir a vivir alguno de esos círculos. Sin embargo, aunque todavía no haya terminado su última existencia, podría ya su alma, su esencia, sus valores, estar viviendo en esa dimensión. Esto es algo terrible, ¿no? ¿Y qué hay entonces en ese tercer círculo dantesco? Hablando de eso, pues abrimos, maravillados sinceramente por el trabajo que nos entregan los maestros, abrimos el libro de la Divina Comedia del Dante, y esto es lo que encontramos. Si la tienen ustedes ahí a la mano, pues les recomiendo que la abran, si no ahora, más adelante, en el canto sexto. Recordemos que esta Divina Comedia, pues en esos cantos, en esos versos, en esa enseñanza, nos dan datos maravillosos que nos ayudan a entender qué hay precisamente ahí. Es terrible, ¿no? Porque cuando un maestro de la Gran Logia Blanca se le encarga una misión, entonces tiene que investigar lo que va a enseñar y traer a la gente su propia experiencia. Entonces, la Divina Comedia son las enseñanzas que el Dante Alighieri, ese gran maestro, trajo a la tierra, aquí al mundo tridimensional, a la superficie de la tierra. Esto es terrible, ¿no? Por ahí Edison hace una pregunta. Saludos, don Ramón. Quiero preguntar cómo sabemos que se está en la última existencia. Pues estamos en la última existencia todos, y si no en la penúltima. Sí, es que todo va por ciclos, ¿no? La humanidad se desarrolla, se desenvuelve con un instinto gregario por círculos. Miles mueren un día y renacen en otro día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los tiempos que estamos viviendo nos indican que la serpiente se ha mordido la cola, el círculo se ha cerrado y se agotó el tiempo para esta humanidad. Vienen tiempos difíciles, aunque es otro tema, vale la pena recordarlo, donde la Tierra entrará en un caos, es decir, la vida no será posible, la vida física humana no será posible en la Tierra por un tiempo. Entonces, por eso porque se ha cerrado el círculo, se acabó el ciclo de la transmigración de esta humanidad, ¿sí? Ok, entonces estamos en la última o penúltima. Más también esa pregunta se puede y se debe someter a la investigación particular en su meditación, ¿no? ¿Qué encontró el Dante? Dice, en el tercer recinto, él lo llama recinto al círculo, porque es un recinto donde habitan muchas almas, viven muchas almas allá en esos mundos. A diferencia de los que muchos dicen y piensan que en el mundo infernal o en el infierno o en el Tártarus solo hay fuego,
aquí nos dice algo sorprendente el Dante, vamos a verlo. Dice, en este tercer recinto, que es el de la lluvia eterna, maldecida, fría y densa, de regla y calidad no cambia nunca. O sea, es un círculo que es frío, que la lluvia no cesa. Obviamente hay círculos que es puro fuego, ¿verdad? Pero en este caso el tercer círculo dantesco, según nos dice el mismo, lluvia eterna. O sea, aquí, ¿no? Con una lluvia de algunos días que no para, ya nos empezamos a poner un poquito nerviosos porque no sabemos qué va a pasar, se saturan los ríos de agua, se atoran las alcantarillas con la basura que nosotros mismos tiramos y se hace una inundación, se hace un problema. Imaginemos una lluvia eterna que nunca termina, maldecida, fría y densa. Eso es terrible, ¿no? Y estar sometido uno a ese círculo, pues es espantoso para esa alma. Y además de eso, grueso granizo y agua sucia y nieve, afirma el Dante, descienden por el aire tenebroso. Y es de la tierra cuando esto recibe. Entonces, cuando la tierra recibe todo esto, empieza a heder. Porque es demasiada la concentración de energía, de átomos, de sustancias que afectan a la tierra. Y Cerbero está ahí. Cerbero es una fiera monstruosa y cruel. Caninamente ladra con 3 fauces sobre la gente que aquí es sumergida. Rojos los ojos, la barba unta y negra y ancho su vientre. Ahí está el can Cerbero. Los hace aullar a estos seres, a estas 3 fauces, la lluvia como a perros, de hecho. De un lado hacen al otro su refugio, los míseros profanos se revuelven. Entonces, ya vamos recopilando datos, ¿no? Sobre este círculo dantesco, el tercero, lluvia eterna, nieve, granizo, sufrimiento, la tierra hiede, ¿no? Apesta de tanta podredumbre y además, como si fuera poco, el can Cerbero. Mas, ¿quién es este can Cerbero? Vamos a investigar un poco. Si ustedes tienen alguna información sobre él, sobre este personaje, lo pueden escribir aquí en los comentarios para que se haga de esto pues algo dinámico. Bueno, en los antiguos tiempos, sobre todo en la mitología griega, existió o sigue existiendo en sus libros, obviamente, este perro de 3 cabezas, llamado Cerbero, también llamado el can Cerbero. ¿Qué hace él? Él guarda la entrada al Hades, al inframundo. Esta mítica criatura incorpora no solo las temidas características de un canino, sino también una extraña mezcla de distintas criaturas que le dan un aspecto espeluznante. Perro de 3 cabezas, efectivamente, compañero Tito Wilson. ¿Qué significa todo eso, no? ¿Y por qué está ahí? Porque debemos recordar que además de los mundos infiernos abajo, ¿no? De esas esferas que están abajo, también dentro de nosotros hay esa correspondencia de esos infiernos atómicos de cada persona. Quiere decir que dentro de nosotros está también el can Cerbero. También está ese perro de 3 cabezas. ¿Cómo se llama esta página tan famosa? National Geographic. Se nos da una información muy interesante que a la vez se investigó de la fuente de los griegos, donde dice que este can Cerbero para los antiguos griegos aparecía tras la muerte. El alma pasaba la eternidad en el oscuro reino gobernado por Hades, el terrible dios infernal. Recordemos que Hades, Hades, en realidad es un lugar, es una dimensión. Mas también al encargado de guardar, de cuidar de esa región del universo, se le llama Hades también. Entonces Hades es tanto el infierno como el dios Hades, el dios de los infiernos, el terrible dios infernal. Para llegar hasta aquel espantoso mundo, el espíritu del difunto debía pagar
al barquero Caronte para que lo transportase en su barca hasta las puertas del reino de Hades, que estaban custodiadas por un monstruo, cuya visión causaba auténtico pavor. Cerbero, el fiero perro con 3 cabezas. Perro con 3 cabezas. La joven Psique, recordemos que también una de esas leyendas griegas nos habla de Psique, permanecía en pie a orillas del río, uno de los ríos infernales que separaba el mundo de los vivos al reino de los muertos. Sabemos que hay un río y el alma es transportada, como ya hablamos hace unos segundos, por ese río para llevarla al otro lado donde reinan los muertos. Este reino de los muertos es gobernado por Hades, quien es el hermano de Zeus, y por su esposa, la bella e imperturbable Perséfone. Sí que debía superar una prueba que le había impuesto la diosa Afrodita, y así tal vez podría recuperar el amor de Eros, hijo de la vengativa diosa. Perdida en sus pensamientos, sí que observó la llegada de la barca para cruzar al otro lado. La barca que ya dijimos, gobernada y dirigida por Caronte, el temible barquero de ultratumba. La joven pagó un óbolo, como era necesario, y Caronte la condujo hasta las puertas del inframundo. Tras desembarcar ahí en el inframundo, Psique se encontró cara a cara con el guardián, un perro monstruoso con 3 cabezas y cola de serpiente, encadenado a la puerta, y este es llamado Cerbero. La misión principal, ¿cuál será de este mítica figura, ¿no? Perro, cancerbero? La misión principal es impedir que los vivos entren al reino de Hades y que los muertos, es decir, aquellos que ya agotaron sus 108 existencias, salgan hasta acá, hacia afuera. En cuanto vio a la joven, el monstruo se volvió loco y empezó a ladrar ferozmente, con una potencia que retumbaba en todo el inframundo. La asustada Psique hizo algo que le habían recomendado. Ofreció al perro Cerbero un pastel de cebada con miel, y así logró entretenerlo un poco, distraerlo un poco en lo que ella entraba al inframundo, ¿no? Estas son cuestiones de dioses. Nosotros los seres humanos estamos muy, muy lejos de eso, ¿no? Entonces recordemos que este cancerbero es el perro que vigilaba las puertas del inframundo, causa auténtico pánico y terror a cada uno de las personas que sin pertenecerles buscan entrar a esos mundos. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto, no? Es importante entender que este cancerbero, con sus 3 cabezas, nos indica algo especial en el ser humano. Es obvio que sí, porque recordemos que esos mundos inferiores, esos infiernos de la tierra, también atómicamente los encontramos en nosotros. Y así como ese perro cerbero existe en las puertas del infierno, en la tierra, las infradimensiones del planeta, también existe en nosotros, atómicamente. Esto es terrible. Dentro de nosotros está. Esas 3 cabezas simbolizan el impulso sexual desordenado, ¿no? Vean esto, ¿no? El maestro Samael Aun Weor nos dice que en este tercer círculo, bueno, vamos aquí donde estaba, vamos a ver, es una región mucho más densa que los anteriores que ya mencionamos, es una región mucho más grosera, más pesada, como quiera que cada átomo de materia en esta región contiene en su interior 288 átomos del absoluto. Y recordemos que cada átomo del absoluto es una ley para los seres humanos. Dichosos aquellos que solamente se rigen y que tienen que obedecer a una sola ley, que es la ley del amor. Pero la cuestión en la Tierra está mucho más complicada para eso. Entonces, en ese tercer círculo, cada átomo de esa región tiene en su interior 288 átomos del absoluto.
mucha más complicación, mucho más sufrimiento, porque entre más lejos estás del absoluto, más leyes y más sufrimiento. Leyes significa sufrimiento, impedimentos y demás. Obviamente, nos dice el maestro Samael Aun Weor, se trata de átomos más pesados y por lo tanto la materialidad es muchísimo mayor. Además, el hecho mismo de estar gobernada por 288 leyes hace de tal zona subterránea algo demasiado complicado y espantosamente difícil y doloroso. Esa es la reflexión que mi persona les comparte y que lo he mencionado en otras ocasiones, que pensemos en esto, ¿no? A ustedes que me escuchan y que me ven en estos medios, gracias, pero revisemos nuestra vida. Nuestra vida es complicada por diversas razones. Nuestra vida es difícil por muchas cosas que nos pasan, ya sea en el ámbito económico, de la salud, de la sociedad, etcétera, pero esta complicación nos hace sufrir, pero no es nada comparado con aquel sufrimiento ahí abajo. Cualquier sufrimiento que nosotros experimentemos aquí en la vida, en la tierra, físicamente, imaginemos que 288 veces se multiplicará en intensidad, en tiempo y en complicación allá en el inframundo, en esas regiones. Por eso es recomendable, ¿no? Y estas palabras son para eso, para estimularnos a trabajar para no descender a aquellos mundos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que cambiar nuestra vida, pero hay que eliminar los agregados psicológicos, los yoes, los demonios que llevamos dentro, que se corresponden con esas esferas, con esos círculos. Al eliminarlos ya, pues al no desencarnar o al desencarnar ya no tendremos esos yoes, entonces ya no iríamos a esas dimensiones inferiores, iríamos entonces al cielo, ¿no? Con la divinidad, etc. Bueno, observemos, nos dice el maestro, cuidadosamente las cantinas, los cabarets, los prostíbulos, etcétera, etcétera, en nuestro mundo tridimensional, aquí en el mundo físico. Si les da tiempo por ahí, la oportunidad, caminen por esas calles, observen y vean cuál es la vida, cuál es el común denominador en esas cosas, ¿no? Incuestionablemente, la sombra vital de todo esto, el aspecto siniestro de las grandes orgías y bacanales, podemos encontrarlo en la esfera sumergida de Venus. O sea que tiene su contraparte en esos lugares. Ya casa de citas, ¿no? Cantinas, etcétera, donde se va a disfrutar de la vida, entonces tiene su contraparte, y entre más disfrutas de la vida en esos lugares, más se multiplica el dolor ahí abajo, más se multiplican las leyes ahí abajo. Eso es terrible. Aquellos que han vivido siempre de orgía en orgía, de cantina en cantina, sumergidos entre el lodo de los grandes festines, banquetes y borracheras, saben muy bien lo que se siente después de una de esas noches. Muchos, queriendo ahogar en vino el estado desastroso en que quedan después de una borrachera, continúan por el camino del vicio hasta llegar a la catástrofe total de su organismo. Quiere decir que los alcohólicos también, los que viven de cantina en cantina, tienen una parte muy grande de sus valores éticos y valores conscientivos allá en ese tercer círculo dantesco. Bueno, con justa razón el Dante encontró en los abismos sumergidos del tercer círculo infernal, correspondiente al planeta Venus, lluvia incesante, frío espantoso, lodo, aguas negras, podredumbre, hasta nieve, granizo, etcétera, etcétera. Sin embargo, los difuntos en esas regiones escuchan con horror los espantosos ladridos de Cerbero, el perro infernal. Así que este perro no solamente guarda la entrada, pero una vez que ya estás adentro tienes que escucharlo por toda la eternidad, o por todo el tiempo que vivas ahí. Eso es espantoso. Por eso le llaman infierno, ¿no? Y el infierno viene de inferior, de hacia abajo, pero es un infierno. Nuevamente, la vida, muchos piensan que la vida aquí es un infierno, pues digamos que es un mini infierno. Allá se multiplicará de acuerdo a la región, una y otra vez. 288 átomos del absoluto
en esta tercera región, en este tercer círculo, 288 leyes. Mucha más complicación que la que hay físicamente aquí en este momento. Y fíjense, hablábamos de eso. ¿Qué significa este cancerbero? No sé si alguno de ustedes me escribió por ahí. Vamos a ver. ¿Qué piensan que signifique? A ver, buenas noches. ¿Por qué siempre habla del infierno? Gracias, ¿no? Sí, hemos hablado de muchas cosas también, como no hemos hablado del astral, hemos hablado de la alquimia, hemos hablado de muchas cosas. De dolor, sufrimiento y miedo habla siempre de demonios y bestias. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Los seres humanos estamos tan mal que necesitamos escuchar estas cosas porque necesitamos cambiar, ¿no? Todo eso está en nosotros. Lo positivo de todo esto lo encontramos cuando aprendemos a meditar, cuando aprendemos a liberarnos. Cada vez que eliminamos un defecto de nuestra vida, un agregado psicológico, entonces experimentamos directamente lo que es la felicidad. Y es lo que queremos. Nadie es feliz si no conoce la infelicidad y las raíces de la infelicidad y no las elimina. Muy bien. Claro, sí, reitero, ¿no? Las cosas de luz las vamos a vivir el momento que eliminemos nuestros agregados psicológicos. Todos pasamos por todos los círculos dantescos. ¿Quién determina el tiempo en cada círculo? Preguntas Jorge Villanueva. En el fondo, pues los arcontes de la ley, los arcontes, palabra terrible para muchos, están dentro de nosotros, también en nosotros existen, y son los que determinan el tiempo que vamos a pasar en aquellas regiones. Y determinarán ese tiempo basado siempre en la cantidad de átomos pesados que tengamos en cada uno de nuestros átomos. Porque hay personas que involucionan, vamos a decir, con un ego así, otras con un ego súper enorme, ¿no? Pero de todas maneras, agotándose las 108 existencias, si ya no hay una oportunidad para nosotros más, entonces se involuciona. Pero hay unos que van a tardar mucho más tiempo ahí abajo que otros, dependiendo del grado de maldad, ¿no? Entonces, todo depende de nosotros. La lucha es porque no vayamos a esos mundos, a esos infiernos, y bueno, por lo menos ir menos tiempo, ¿no? Durar menos tiempo allá. Bueno, vamos a ver. Pero cuando trabajas correctamente en el arcano, nos dices Mari Cervantes, eliminas los agregados, te pueden llevar a que verifiques que realmente sí existen estos círculos. Efectivamente, ¿no? De hecho, quien está trabajando, como lo dices, correctamente el arcano, pues debe aprender también a moverse en esos círculos. Esto es así. Ok, continuemos entonces con esto. El cancerbero. Nos preocupa esa cuestión, ¿verdad? El cancerbero. Dice el maestro Samael Aun Weor, este es el simbólico can que con sus 3 fauces crueles representan las pasiones animales, sexuales, violentas, luciferinas, fuera de todo control. Sí. En nosotros está todo eso. Esas pasiones animales, sexuales, las llevamos nosotros. Entonces es nuestro propio can interior, cancerbero, el que abrirá, de acuerdo a esas pasiones violentas, nosotros abrirá las puertas del Aqueronte, las puertas del Hades, para que entremos ahí. Lamentablemente estamos tan dormidos que no nos damos cuenta de eso, pero vamos a despertar en ese momento. Entonces sí vamos a recordarnos, pero sí me dijeron, pues sí, pero no hicimos caso. Me advirtieron, pues sí, pero nunca practiqué, nunca eliminé el yo, porque entrando ahí se despierta en el mal y para el mal. No se sigue dormido. Si uno está dormido aquí, no entiende estas palabras, no alcanza a verlas como son realmente, no alcanza a ver la magnitud del problema en el cual está, ahí sí lo ve uno, pero ya a punto de entrar a la puerta ahí. Y no puedes regresar, porque ya una vez que tu destino ha sido determinado, para involucionar no hay otra forma. No hay manera de que nosotros compremos a la ley ni nada de eso por el estilo. Estamos hablando de leyes superiores, de leyes que rigen al ser humano
en otras dimensiones que nosotros no comprendemos, a las cuales no hemos aprendido a entrar conscientemente, pero que son tan reales, así como el Wi-Fi, que no lo ves, así como el pensamiento humano, que no lo ves, pero es real, porque da origen a todo, ¿no? Así como el gameto masculino que va y fecunda al óvulo, nadie lo ve, pero ahí está, y el resultado es que vienen las criaturas al mundo y todas las especies, ¿no? Entonces, aunque no lo veamos, aunque no creamos en estas cosas, existen. Es una tremenda realidad, ¿no? Entonces, este cáncerbero representa precisamente a la parte violenta sexual dentro de nosotros, a todos los actos sexuales o uniones sexuales contra natura, todo lo que no sea natural, todo lo que no, el sexo debe ir muy bien combinado con el amor. Si hay sexo sin amor, entonces es una violencia contra natura. Así tengan todas las leyes a su favor aquí en el mundo físico. Esa es la tremenda realidad, ¿no? Jorge Villanueva dice, en una persona normal, aproximadamente cuánto tiempo pasa en las regiones inferiores. Pues el maestro Samael Aumbeor dice que un alma, ¿no?, cuando involuciona, pasa allá en los mundos infiernos entre 8.000, 800.000, 8 millones de años, dependiendo el grado, como decíamos, de maldad. Bueno, pregunten, porque en realidad el tema hoy es corto, porque no quiero abordar otros círculos, más bien queremos ir poco a poco, ¿no?, tomando nuestro tiempo para abarcarlos bien, pero a veces falta información. Entonces, si ustedes me preguntan temas con relación a la gnosis o al mismo tema de los infiernos, con mucho gusto ustedes enriquecerán esta participación nuestra aquí. Recordemos que en la Wikipedia, Enciclopedia Libre, nos hablan también que no debe confundirse a Hades con Ares. Recordemos que son dioses diferentes. Hades es el dios del inframundo en la mitología griega, mientras que también en la misma mitología griega, Ares es el dios de la guerra, Ares, A-R-E-S. Bueno, este Hades, cuando decimos Hades, Hades, estamos refiriéndonos tanto al inframundo, como se le denomina en griego, como al mismo dios de este. La palabra hacía referencia en los escritos de Homero, por ejemplo, solo al dios y al genitivo Hades, que era una elisión para designar una ubicación, una casa, un dominio. O sea, decimos el dominio de Hades. Pues a la vez es una región, pero a la vez es un dios, ¿no? Finalmente, también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. Entonces se refiere también a la morada de los muertos. Una región específica es el tercer círculo dantesco. Hades es el mayor hijo varón de Cronos. Vean a quién le dieron esta tarea, ¿no? Cronos y Rea en la antigua mitología griega, pues tuvieron hijos, varios de ellos. Zeus, uno de ellos. Pero el mayor hijo varón fue precisamente Hades. Como que el más maduro de todos, le dieron la tarea de gobernar allá abajo, en los inframundos. Pues son regiones que tienen que ser gobernadas también. Muy por encima de los demonios, de las entidades que están ahí, pues obviamente hay una inteligencia superior, súper dinámica, que gobierna y rige esas regiones también. Eso no hace malo al Dios, hace malo a aquel que no trabaja sus agregados psicológicos. Bueno, según el mito, Hades y sus hermanos Zeus y Poseidón derrotaron a los titanes y reclamaron el gobierno del cosmos, adjudicándose el inframundo, el cielo y el mar, respectivamente. La tierra sólida desde mucho antes, provincia de Egea, estaba disponible para los tres al mismo tiempo. O sea, estos dioses, Zeus en los mundos superiores, Poseidón en los mares y Hades en el inframundo, está bien, pero aquí en la tierra ellos ya la tienen bajo control, ellos dominan todas las actividades del mundo. Hades también era llamado Plutón en el griego antiguo, es el mismo Plutón.
Los antiguos romanos asociaron también a Hades con Plutón y con sus propias deidades como Pater, Dis y Orco. El término Hades en la teología cristiana y en el Nuevo Testamento es paralelo al concepto espiritual hebreo Seúl, o el receptáculo de las almas. Esa es otra forma de verlo. El infierno, el Hades, el inframundo es el receptáculo de las almas, donde nuevamente las almas, cuando ya están muy pesadas por los pecados capitales, por los yoes, por los diablos, por la degeneración, caen ahí. Es un receptáculo de almas. Es muy diferente el concepto, ¿no? A lo que es la tumba o la muerte, pues es nada más, ese es el féretro. Pero estamos hablando de la parte, digamos, íntima, anímica, espiritual, los valores de los seres humanos. Eso es muy interesante todo lo que nos hablan en el mundo, ¿no? Sobre todo en la mitología greco-romana, porque no solamente los griegos, sino los romanos también adoptaron algunas de las deidades y nos hablan de todo esto. O sea, eso es lo que quiero, ¿no? Que todos pensemos, ¿no? Que estamos en un mundo que además de las leyes que nos gobiernan aquí físicamente, hay otras leyes también. Hay otros gobernantes, hay dioses que obviamente rigen a la humanidad. En los antiguos mitos griegos, el reino de Hades es la neblinosa y sombría morada de los muertos, también llamada Erebo, a la que iban todos los mortales. La filosofía griega superior introdujo la idea de que los mortales eran juzgados tras su muerte y se les recompensaba o maldecía. Muy pocos mortales podrían abandonar este reino una vez que habían entrado, con la excepción de los grandes héroes como Hércules o Heracles, Teseo, Orfeo, incluso Odiseo, etc. Así que hay mucha información sobre este tema, pero igual no quiero hablar de más. Son las 10:47 aquí. Vamos a ver, hay algunas preguntas por ahí de parte de ustedes. Pregunta Sandra, ¿cómo podemos saber la densidad de nuestros átomos? Qué interesante pregunta, Sandra. Y seria a la vez. Yo me cuestionaba eso, ¿no? Si el maestro Samael Aumbeor, ¿no? Y los demás maestros, incluso la ciencia, coinciden en que nosotros somos animales intelectuales, no somos humanos, no somos hombres en verdad, sino Homo sapiens, animales que razonan, que pensamos. Me preguntaba eso. Entonces, como yo me sienta, como yo me perciba interiormente, como yo actúe, así es un animal. ¿Ok? Entonces empecé a tomar conciencia de eso. O sea, nuestros estados interiores nos van a indicar qué tan densos estamos. Nuestros estados interiores. Aunque estemos sentados tranquilamente en un sillón, tenemos estados interiores muy pesados, sobre todo los emocionales, ¿no? Es así como los animales se sienten. Ahí tú indicas, ¿no? Exactamente cuántos átomos pesados existen en ese átomo tuyo en ese momento. Va a ser muy difícil, se necesita una supraconciencia, pero por lo menos darnos cuenta de que es un estado muy denso. Los estados interiores son muy densos y hay que trabajarlos. Y hay que alivianarlos y hay que, pues, eventualmente eliminarlos para que reine el ser, la conciencia, el alma verdadera en nosotros. Bueno, las psicofonías en las perforaciones en la profundidad de la tierra, como ya está documentada, son propias del infierno. Gracias, Jorge, efectivamente, ¿no? Se han hecho experimentos con aparatos muy avanzados, muy desarrollados, donde han logrado grabar sonidos, como tú dices, psicofonías, palabras, ladridos, rechinidos, gritos, fuego ardiendo, etcétera, etcétera. Con esos aparatos, en esas excavaciones profundas, se han logrado registrar. Y nosotros podemos hacer algo así, algún experimento así. Yo les recomiendo que visiten las cavernas del planeta Tierra. Hay muchas en todos los países, en todos los lugares. Si ustedes investigan a través de internet, ¿no?
caverna cerca de mí, qué sé yo, y nos damos a la tarea de visitar esos lugares. Y ahí, si tenemos la oportunidad de guardar silencio y escuchar, podríamos llegar a escuchar cosas. Nada más estamos hablando en la primera región sumergida de la Tierra, en la zona cavernosa de la Tierra. Ahora pensemos ir más abajo, es terrible, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, que no somos tan humanos, como ya la ciencia nos determina o nos rotula como Homo sapiens, pues no tenemos los sentidos abiertos a tal grado para poder captar esas vibraciones del sonido a ese nivel, esos niveles del sonido, ¿no? Esos decíbeles del sonido. Si lográramos un día despertar, aunque sea por unos segundos, a esta realidad, escucharíamos y no solamente eso, veríamos cosas del inframundo instantáneamente. Pero ojalá y trabajemos para que el día que eso sea, pues estemos preparados psicológicamente para lo que veamos y a lo que escuchemos y saber y que sepamos darles el significado exacto. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan ustedes por ahí? Ya no veo ninguno, solo sus saludos. Muy agradecido siempre por sus saludos. Ya contestamos las preguntas básicas que hay por ahí. Gracias a todos por participar. Bueno, ahí surgió otra pregunta, gracias. ¿Qué opinas de la excavación de Siberia donde se escucharon voces de tipo infernal y ruidos propios del infierno? Gracias, Martín, claro. Hace unos años investigamos ese tema, de hecho. En nuestro podcast le dedicamos un tiempo, una hora a ese tema y presentamos esos sonidos del infierno. Yo creo que aunque hoy en la actualidad cualquier persona puede hacer cosas, como ya sabemos, yo creo que esos son reales. Y no solamente lo creo, sino que lo meditamos, lo investigamos, lo escuchamos muchas veces. Y si te logra transportar a cierta región. Entonces, pero no queremos asustar a nadie, pero si alguien lo encuentra nuevamente, antes estaba en YouTube, en nuestro canal que nos cerraron, pero si alguien lo encuentra por ahí, compártalo aquí para que sepa, ¿no?, que es real. A ver, dices, ¿cómo podemos ver ese mundo espectral, Ibrahim? A través de la meditación. Mira, nos sentamos, nos relajamos, una serie de respiraciones, ¿no? Por lo menos unos 10 minutos. Luego hacemos la vocalización para los 7 chakras, I, E, O, U, A, M, S, y luego nos adormecemos pidiéndole a nuestra divina madre Kundalini que nos ayude a ver eso que queremos ver. Y ya, ella lo hará por nosotros, ella nos va a mostrar la realidad de nuestra vida psicológica, del estado en que psicológicamente estamos, del estado interior, de la pesadez atómica que mencionábamos hace unos momentos. Nuestra divina madre Kundalini tiene todos los poderes del cosmos, del universo. Ella es Rea, Cibeles, María, Tonantzin, Coatlicue, Ramio, Isis, etc. Ella tiene todos esos poderes y nos puede, obviamente, mostrar de una forma directa y clara el estado interior en que estamos. Y lo más interesante es que nos puede enseñar la didáctica que debemos de seguir para cambiar.